¿Por qué el ejército de Estados Unidos está desapareciendo? Forrest Gump se basa en una anécdota real, un programa del ejército estadounidense para reclutar soldados descartados por los médicos. Muchos habían sido rechazados por su bajo coeficiente intelectual. El programa se llama Project 100,000 y fue el secretario McNamara quien le dio luz verde en 1969 ante la necesidad que imponía Vietnam. Las bajas de estos soldados eran desproporcionadamente más altas cuando se les comparaba con otros reclutas. Por eso fueron apodados los Moron Corps o los McNamara Morons. Décadas después, las guerras en Afganistán, pero sobre todo en Irak, fueron peleadas por fuerzas paramilitares que eufemísticamente se conocen como contratistas privados de seguridad, como la infame Blackwater. ¿Qué tienen en común ambas historias? Pues los problemas del ejército estadounidense para reclutar. Desde 1973, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están formadas por voluntarios, incluso en periodo de guerra, luego de años de un odioso sistema de reclutamiento forzado que los poderosos podían evadir. Desde ese año, la tendencia a no enlistar suficientes soldados ha acompañado a las Fuerzas Armadas, con la excepción de un breve periodo después de septiembre de 2001. Hoy se ha agudizado, justo cuando el país enfrenta sus más serios retos estratégicos, y se halla peleando dos guerras, aunque por medio de proxies, sin un solo soldado en el terreno. Pero cuando estalle la próxima guerra estadounidense, podría no haber suficientes all grounds. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué el ejército de Estados Unidos está desapareciendo? Lo primero que hay que considerar es que este no es un problema puntual. Ya advertimos que es una tendencia histórica, anterior a la eliminación del draft en 1973, que se eliminó precisamente porque no servía para mantener el pie de fuerza necesario. Durante la guerra de Vietnam, pero también antes, eran comunes las historias de muchachos estadounidenses en edad militar que huían a Canadá para evitar ser enviados al frente. Entre ellos, había la sensación de que solo los pobres eran reclutados, mientras que los ricos podían mantener sus vidas intactas sin pelear. Un caso emblemático de lo anterior es el del expresidente Bush, hijo, que pasó la guerra de Vietnam tranquilo, de una unidad de la Guardia Nacional, gracias a la influencia de su familia. A esas causas se suman otras, como las denuncias de asaltos sexuales a reclutas, accidentes y otros incidentes. También está el tema de la paga, una carrera en el ejército. Para un recluta y además soldados de bajo rango, apenas les permite vivir por encima de la línea de pobreza, una posibilidad que se puede esfumar si es herido o dado de baja en ciertas condiciones. Incluso para quienes no dejan el servicio, las historias sobre servicios de salud y las casas que proveen el gobierno a sus soldados de bajo rango desaniman a cualquiera. Otra razón poderosa fueron los 20 años de guerra que terminaron en 2021, sin una victoria contundente, sino por el contrario, la vergüenza de la retirada de Afganistán, mortalmente caricaturesca. De ahí que al menos 3 ramas de los servicios armados tengan problemas para cumplir sus metas de reclutamiento: el ejército, la armada y la fuerza aérea. Les intentaron dar bonos de $75,000, pero aún así, los servicios armados se quedaron cortos por 25,000 reclutas. Como el factor económico es tan deficiente para atraer tropas, los principales servicios armados intentaron un bono de $75,000 a cada nuevo recluta, pero ni así alcanzaron sus metas de reclutamiento. Juntos se quedaron cortos en 25,000 soldados. Parte del programa es que el sector privado también compite por los futuros soldados que pueden ganarse la vida, sin tener que arriesgarla en cualquier negocio dispuesto a pagar más hoy. Los marines consiguieron el 100% de su objetivo. El cuerpo de marines sí alcanzó sus metas de reclutamiento para este año. De hecho, la sobrepasó en casi todas sus categorías, incluyendo las tropas con experiencia militar previa. La meta era de 39,153 nuevos marines y logró 39,504, de los cuales un 11% tiene experiencia militar previa, y todo ello sin suavizar los requisitos de ingreso. Aunque la verdad sea dicha, el cuerpo supera las metas por poco. La reserva de tropas no tuvo ni un solo recluta de más, mientras que la reserva de oficiales solo tuvo un aspirante de más. Los mismos portavoces del cuerpo reconocen que el de los marines es el ambiente de reclutamiento más duro de todos los servicios armados, adjudicándole el éxito a su fuerza de reclutadores.
A contrapelo de los demás servicios, los marines ofrecen bonos de miles de dólares, no a los nuevos reclutas, sino a los reclutadores para que se mantengan en esas funciones por periodos que van de los 3 a los 12 meses. Aparte del incentivo del dinero, ¿cómo lo hacen? La respuesta parece sorprendente. No dicen que será fácil, sino todo lo contrario. Se explayan en las dificultades de la misión encomendada al cuerpo y el honor que trae cumplirla. Lo asombroso es que lo que venden es solo el honor de portar la insignia con el ancla y el globo. La generación Z es el futuro del ejército de Estados Unidos, pero no tienen idea de cómo motivarlos para que se enlisten. Los más jóvenes no quieren pelear. Eso es un hecho que corrobora el siguiente dato. En 2022, solo el 9% de los adolescentes entre 16 y 21 años dijo que consideraría unirse alguna vez a las Fuerzas Armadas. Antes de la crisis sanitaria, ese porcentaje era de 13%. Peor aún, la imagen de los militares en la sociedad estadounidense está en su punto más bajo en más de 25 años. Estos números están en sintonía con un hallazgo sorprendente en su momento. La mitad de la generación Z y casi 2/3 de los millennials estadounidenses apoyan el socialismo por encima del capitalismo. Estos son los mismos jóvenes que protagonizaron la gran renuncia ante los bajos sueldos y los abusos de los empleos que forman el núcleo de la economía. ¿Por qué querrían estos jóvenes que creen en el socialismo y por ende en el antiimperialismo ir a matar por el tío Sam a cambio de unas prestaciones de miseria y de una seguridad social que avergüenza? El ejército quería reclutar 65,000 soldados y solo reclutó 55,000. El ejército no repite la historia de éxito de los marines. Para este año su meta era de 65,000 nuevos aspirantes, pero solo logró atraer a 55,000. Esta es una crisis existencial, según la secretaria del Ejército, Christine E. Wormont. Aunque ese número significa un progreso con respecto al año anterior, en parte gracias al programa Future Soldier Preparatory Course, previo al entrenamiento básico destinado a candidatos que aún no reúnen los requisitos académicos o de peso, o los que se les da una oportunidad de mejorar antes de ser enviados al bootcamp. Junto a ese programa, el ejército también ha invertido en campañas de promoción que se han traducido en un aumento en el interés de potenciales candidatos por enlistarse. Parte de ese esfuerzo de mercadeo llevó al ejército a desempolvar un eslogan de reclutamiento de los 80 y 90. Be All You Can Be, que reemplazó al What's Your Warrior, que aupaba a los jóvenes a alistarse en una fuerza que los dotaría de las habilidades para encontrar un empleo civil en tecnología cuando se licenciasen. La Guardia Nacional Terrestre se quedó corta un 5% en su meta de lograr 30,880 nuevos reclutas, ya que solo firmó 29,457 hombres. Y eso que la Guardia Nacional ha sido muy visible en los últimos tiempos por su despliegue en desastres naturales, la crisis sanitaria, las protestas luego del asesinato de George Floyd y el asalto al Congreso por simpatizantes de Trump. A la reserva del ejército no le fue mejor. Ganó solo 9,319 reservistas, de los 14,650 que necesitaba. En previsión de un escenario peor el año que viene, el ejército ha tomado medidas de mayor calado. Va a crear una especialidad de reclutamiento dentro de sus filas que, probablemente, termine con las asignaciones forzadas de reclutadores. La Armada también tiene problemas para reclutar. Se quedó corta por 7,500 este año. Durante el último año, la Armada lo ha intentado todo, estrategias nuevas y viejas, que incluyen nueva publicidad, bonos o flexibilizar los requisitos de ingreso sobre abuso de sustancias o en los exámenes de admisión. Por ejemplo, también subió la edad máxima de alistamiento a los 41 años. No obstante, todo ha sido en vano. Solo reclutó 30,236 nuevos aspirantes en la categoría de marineros en servicio activo, cuando la meta original era de 37,700. En cuanto a los oficiales, debían ser 2,532, pero únicamente logró 2,080. En la reserva debían alistarse 5,390 marineros, y solamente 3,000 lo hicieron. En la región de oficiales de la reserva le fue algo mejor, con 1,167 candidatos frente a la exigencia de 1,940. Y eso que la Armada tiene programas similares a los del Ejército, que dan preparación adicional a aspirantes, que no reúnen los requisitos antes de enviarlos al enfrentamiento. La Fuerza Aérea se quedó corta por 10% de su meta. El año pasado, la Fuerza Aérea tuvo que esforzarse para lograr sus metas de reclutamiento, pero todos sabían que en 2023 sería más difícil, si no imposible. Y así fue. Este año fiscal falló en alcanzar sus metas de enlistados activos, por primera vez desde 1999, con solo 24,100 de los 26,877 necesarios. Sí logró la meta de oficiales activos, que era poco menos de 1,000 hombres. Sin embargo, en cuanto a la Reserva y la Guardia Nacional Aérea, el fracaso fue estruendoso.
Al componente de la reserva solo se unieron 5.288 de los 7.765 necesarios. Eso es más de 30% por debajo del objetivo. En cuanto a los oficiales de la reserva, se logró atraer a 1.195 candidatos de los 1.535 necesarios, o casi un 23% menos. A la Guardia Nacional Aérea le fue igual de mal. Solo llenó 7.120 de los 11.745 puestos de tropas que buscaba. Eso es casi un 40% menos. Únicamente le fue bien en el renglón de los oficiales, con 1.421, cuando solo necesitaba 1.196. Todas esas cifras se producen a pesar de los cambios del servicio de reclutamiento de la Fuerza Aérea, que incluyen promociones y medallas para los reclutadores, aceleramiento del proceso de naturalización para que los reclutas se vuelvan ciudadanos durante el entrenamiento básico, bonos para quienes se reenlisten, vuelta del programa de préstamos universitarios, permitir reclutas con ciertos tatuajes en manos y cuello, y permitir que lo intenten de nuevo aquellos aspirantes que fallan en pruebas de uso de ciertas sustancias ilegales. El 77% de los jóvenes estadounidenses no son candidatos para el ejército por obesidad o problemas mentales. Un informe del Departamento de Defensa que data de 2020 y que se refiere a datos de reclutamiento de los 7 años previos, indica las causas por las que son rechazados los aspirantes a los servicios armados. Ese reporte señala que el 77% de los candidatos, entre 17 y 24 años, son descartados en el proceso de selección. Dentro de esa cifra destaca 11% por sobrepeso, 8% por abuso de sustancias legales e ilegales, 7% por problemas médicos, 4% por problemas mentales. Todos esos aspirantes son rechazados por causas individuales, a las que hay que agregar un 1% por problemas de actitud, de conducta y de dependencia, respectivamente. El otro 44% de rechazados se trata de personas que reúnen más de una de las deficiencias anteriores. Del porcentaje de admitidos, solo un 12% está disponible inmediatamente por no estar estudiando en la universidad. ¿Cuál es la causa de la falta de reclutas? Ya hemos mencionado algunas, como la falta de calificación física y psicológica de los aspirantes a reclutas. Otra es el cambio generacional, que hace que las Fuerzas Armadas no puedan encontrar reclutas en la generación de relevo, la generación Z. Pero otras son históricas y hallan sus raíces en el cambio cultural que llevó a la eliminación de la recluta forzada en 1973. Ese cambio fue producto del rechazo de la sociedad a la guerra de Vietnam, pero también a un gobierno impopular como el de Nixon. Hoy la Casa Blanca es otra. Sin embargo, la resistencia a involucrarse en guerras sigue permeando a toda la sociedad estadounidense en un tema que es uno de los pocos que une a demócratas y republicanos. Casi al final de su mandato, los más leales trumpistas de base se felicitaban por haber tenido a un presidente que no inició un conflicto mayor, mientras que en la acera de enfrente, el entonces candidato Biden prometía terminar las guerras de su país. Entonces tenemos la realidad de que una buena parte de la sociedad estadounidense no quiere pelear las guerras que le impone a su país la condición imperial. Basta que luego de que Estados Unidos se involucre en una guerra, empiezan a llegar a casa los ataúdes de soldados envueltos en banderas estadounidenses, para que la opinión pública presione con el propósito de que Washington se retire, al mismo tiempo que llama asesinos a los soldados que regresan vivos. El ejército, ante la necesidad de reclutar, se enfoca en ciudades liberales. La premisa detrás de este esfuerzo es que las tasas de reclutamiento tienden a caer en las ciudades liberales cuando hay pleno empleo, pero que, con el enfoque adecuado, puede encontrarse en ellas una mina de nuevos reclutas. Tomemos por ejemplo Seattle, con su historia de protestas antimilitaristas y sus múltiples ofertas de trabajo en el sector tecnológico. Ahí no es sencillo obtener tropas frescas. De hecho, Seattle, Chicago y San Francisco son 3 de las 22 ciudades liberales en las que el ejército planea enfocar sus esfuerzos, en lugar de localidades conservadoras de las que tradicionalmente provienen más miembros de las Fuerzas Armadas. Otras ciudades en esta lista incluye Boston, Pittsburgh y Kansas City, en las cuales los militares quieren hacer dos cosas: presentarse bajo un nuevo empaque y reclutar. El reportaje del New York Times, que recoge el cambio de estrategia, se burla diciendo que es como buscar nieve en Miami. Ahora bien, los militares creen que para atraer a los potenciales reclutas liberales, solo tienen que mandar suficientes reclutadores a ofrecer los incentivos adecuados. El problema es que hasta ahora los incentivos que ofrecía el ejército consistían en quitar la atención del combate y ponerla en los beneficios educativos y la preparación laboral para la vida civil después del licenciamiento. Sin embargo, esas oportunidades lucen insuficientes en un mercado laboral de casi pleno empleo en el que se paga $15 la hora, más de lo que ganan como sueldo base soldados, cabos y especialistas.
Por eso, el mensaje detrás de los nuevos reclutadores del ejército es uno de deber patriótico y aventura que debería motivar a jóvenes que, de otro modo, están destinados a pasarse la vida en un cubículo trabajando para una corporación. Los republicanos en el Senado culpan al ejército de haberse hecho muy wack, por eso tienen problemas para reclutar. Como no podía ser de otra forma, los problemas de las Fuerzas Armadas para reclutar se han hecho parte de las batallas culturales que dividen al país. En 2021, Trump acusaba a la cultura woke de estar infiltrándose en el ejército como parte de su cruzada personal contra el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley. Hoy los republicanos en el Senado, atrapados por la popularidad de Trump y su control sobre el partido, acusan a la cultura woke de ser la responsable de las tasas de reclutamiento en declive. Ahora solo hay un 7% de veteranos, en 1980 había 18%. Parte del declive en el reclutamiento se refleja en la reserva, es decir, en soldados que ya tienen entrenamiento militar y que pueden pasar al servicio activo inmediatamente. Hace más de 40 años, el porcentaje de esos veteranos era de 18%, hoy es menos de la mitad, solo 7%. Esa disminución impide a las Fuerzas Armadas crecer y pone presión sobre los contingentes activos, que se ven sobreexigidos. Los requisitos médicos se han vuelto más exigentes, lo que descalifica a muchos candidatos. Parte de la dificultad que enfrentan los servicios armados para llenar sus cuotas tiene que ver con un aumento en la exigencia médica. Siempre, elegir hombres aptos para que se conviertan en soldados pasa por una selección médica. Pero un entorno de guerra que usa armas tecnológicamente avanzadas, de una forma que no se ha visto nunca en la historia, exige unos soldados humanos casi perfectos. Esa necesidad impuso condiciones de selección médica que no existían previamente y que hubiesen descartado a muchos veteranos que pelearon desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Primera Guerra del Golfo. La Armada gastó millones en anuncio del Super Bowl y aún así no funcionó. Hubo un tiempo en el que ciertas imágenes bastaban para disparar los números de reclutamiento en Estados Unidos. Pasó luego de la exhibición de Top Gun en 1986, cuando la Fuerza Aérea y la Armada no se daban abasto para recibir a nuevos aspirantes. Y es que Top Gun es básicamente un anuncio de reclutamiento que dura 2 horas protagonizado por Tom Cruise y Kelly McGillis, y que aumentó el número de reclutas en estos servicios un 8% el año de su estreno. El año pasado se usó Top Gun Maverick con el mismo fin, pero este 2023 ya no hay películas de Tom Cruise salvando el día como piloto renegado de la Marina. Ante el problema de reclutamiento que se enfrenta, alguien en la Armada creyó que era un buen momento para repetir lo de un anuncio espectacular para atraer hombres a las filas. Así se programaron anuncios en eventos de masas como el Super Bowl, que costaron millones y aún así no sirvieron de nada, los reclutas no llovieron. El uso de inteligencia artificial en el ejército de Estados Unidos para sustituir a la falta de reclutas. Junto a los cambios para hacer más atractiva la recluta de soldados, el Pentágono también está desarrollando planes para expandir la IA en tecnología de combate autónomo. La idea es no necesitar tantos hombres y usarlos disponibles al máximo. Por eso, en algún momento se pensó en extender la jornada laboral de los soldados y en extender los periodos de servicio actuales. Ambas medidas no fueron implementadas luego del rechazo de las tropas, pero sirvieron para mostrar lo delicada de la situación. Adicionalmente, también existe el proyecto de una legión extranjera que pelearía bajo la bandera estadounidense a cambio de la nacionalidad, más nuevas normas que permitirían a los veteranos volver a la fuerza. ¿Cómo mejorar los requisitos para ampliar los candidatos? Ya aludimos a un esfuerzo en ese sentido cuando mencionamos el programa del Ejército y la Armada, que prepara a aspirantes no calificados, todavía antes de enviarlos al entrenamiento básico. Pues bien, esos programas deberían expandirse a los otros servicios y en los mismos que ya los aplican, donde se han probado muy exitosos. Otra posibilidad es eliminar la regla que impide reclutar a personas que tienen a otros bajo su dependencia. Esta prohibición es perversa porque solo se refiere a candidatos antes del entrenamiento básico. Luego de completarlo, si se tiene un hijo, el caso más común, no hay problema para continuar sirviendo, aunque se tenga a alguien bajo dependencia. Entonces, si tener dependientes no es problema después del entrenamiento básico, no tendría por qué serlo antes. Otra posibilidad, aunque más delicada, es permitir que personas con ciertas enfermedades mentales, como ansiedad y depresión, sirvan si sus médicos dicen que la enfermedad no lo impide, y el diagnóstico evolucionará favorablemente en el tiempo. A fin de cuentas, ya las Fuerzas Armadas permiten a sus soldados, que retornan del frente con problemas, seguir sirviendo sometidos a tratamiento por padecimientos similares.
A tono con los cambios en la sociedad estadounidense, hay quienes creen que debería eliminarse la prohibición de servir a aquellos que hayan abusado de ciertas sustancias en el pasado, con la condición de mantener un estricto protocolo de pruebas antisustancias durante el servicio. Pero ninguno de estos cambios servirá de mucho si la imagen de las Fuerzas Armadas todavía se ve empañada por casos como el siguiente. Muchos militares desarrollaron problemas mentales y el Pentágono los abandonó. Entre 2016 y 2017, el ejército estadounidense empleó una estrategia no tan nueva en la guerra secreta para derrotar al Daesh: bombardear, con artillería sin descanso, las posiciones enemigas, mientras solo desplegaba un número limitado de tropas en el terreno. Lo que nadie previó fue el precio que pagarían los soldados que dispararon rondas récord. Al menos desde la guerra de Vietnam, al final, ISIS fue derrotado y ningún soldado estadounidense murió. Sin embargo, muchos de ellos desarrollaron enfermedades mentales como pesadillas, ataques de pánico, depresión y en pocos casos alucinaciones. Algunos se suicidaron y otros lo intentaron. Durante su servicio eran soldados confiables, pero luego, incluso los que no murieron por su propia mano, se volvieron impredecibles. Muchos se convirtieron en vagabundos. Al día de hoy, el ejército estadounidense se rompe la cabeza tratando de averiguar qué pasó. Han sido entrevistados militares en 16 estados de la Unión, provenientes de esa misión, para tratar de explicar los padecimientos de quienes fueron desplegados. No obstante, el enfoque inicial del ejército estaba errado. Buscaban estrés postraumático en tropas que en muchos casos ni siquiera vieron al enemigo. Por eso debió enfocarse en el efecto de los disparos, capaces de enviar una carga de 45 kilos a 24 kilómetros sobre el cuerpo de los soldados. Esa onda expansiva afecta a los órganos internos, especialmente el cerebro. De ahí que finalmente en 2019, el Cuerpo de Marines ordenó un estudio que, aunque limitado, encontró que los disparos de artillería de sus propios cañones estaban hiriendo a los soldados de forma invisible. El reporte del estudio también muestra que los mandos no toman muy en serio la amenaza. No enseñan a las tropas a protegerse, ni al personal médico a prevenir y tratar los efectos de disparar decenas de miles de rondas sin descanso, día y noche. Peor aún, ni los comandantes ni los soldados han sido advertidos de los riesgos a los que se exponen. Algunos de los veteranos fueron tratados como casos de mala conducta y dados de baja del servicio sin acceso a los servicios médicos para veteranos que hoy necesitan desesperadamente. Este es solo uno de los casos que hacen obvio por qué el reclutamiento de nuevos soldados es tan difícil en Estados Unidos. Casi al final de su historia, Roma tenía problemas para reclutar legionarios. Tanto es así que, en ciertas regiones del imperio, las tropas auxiliares, formadas por soldados indígenas, eran más numerosos que los soldados romanos. Con el tiempo, muchas de esas tropas auxiliares produjeron los veteranos no romanos que, como Alarico, luego contribuirían a destruir Roma. Si Estados Unidos no logra atraer suficientes soldados en un mundo en el que probablemente deba pelear guerras simultáneas con China y Rusia, ni siquiera llegará a esa fase de decadencia romana. Habrá dejado de existir mucho antes. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué está desapareciendo el ejército de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.